La lluvia caía con fuerza sobre el pequeño pueblo, como si el cielo también estuviera llorando. Daniel caminaba sin rumbo, con la cabeza baja y las manos vacías. Hacía apenas unos meses tenía un trabajo estable, una casa llena de risas y la esperanza de un futuro brillante. Pero ahora sentía que todo se había desmoronado. Primero perdió su empleo. Después llegaron las deudas. Más tarde, una enfermedad golpeó a un ser querido de su familia. Cada problema parecía abrir la puerta al siguiente, hasta que una noche, sentado completamente solo en una vieja banca del parque, levantó la mirada al cielo y preguntó con la voz quebrada: ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué guardas silencio cuando más te necesito? No hubo respuesta, solo el sonido del viento y la lluvia. Durante semanas, Daniel sintió que sus oraciones chocaban contra un techo invisible. Veía cómo otras personas sonreían mientras él apenas encontraba fuerzas para levantarse de la cama. Su fe, que durante años había sido firme como una roca, comenzaba a resquebrajarse. Sin embargo, había algo que él no sabía. Mientras Daniel pensaba que todo estaba terminando, Dios ya estaba moviendo piezas que él era incapaz de ver. Personas, momentos y decisiones que parecían insignificantes estaban formando parte de un plan mucho más grande. Pero antes de descubrir ese milagro, Daniel tendría que atravesar la noche más oscura de toda su vida. Y lo que ocurrió al amanecer cambiaría para siempre su forma de entender el amor, la fe y el propósito de Dios. El amanecer llegó, pero no trajo alivio. Daniel despertó con el sonido insistente de su teléfono. Era otro mensaje del banco. El dinero ya no alcanzaba para cubrir los pagos, y la posibilidad de perder su casa era cada vez más real. Respiró profundamente, cerró los ojos y sintió un nudo en la garganta. «Señor, ya no sé qué hacer», susurró. Ese mismo día salió a buscar trabajo. Caminó durante horas bajo el intenso sol, entregó currículums, tocó puertas y escuchó una y otra vez la misma respuesta: «Lo sentimos, por ahora no estamos contratando». Cada rechazo pesaba más que el anterior. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Daniel se dejó caer en una banca frente a una pequeña iglesia. No tenía fuerzas para entrar. Solo observó la cruz desde lejos, preguntándose si Dios realmente seguía escuchando sus oraciones. En ese momento, un anciano salió del templo. Caminaba despacio, con una Biblia gastada entre las manos. Al pasar junto a Daniel, se detuvo sin decir una palabra durante unos segundos. Luego sonrió con tranquilidad y dijo: «Hijo, Dios me puso en el corazón decirte algo». Daniel levantó la mirada, sorprendido. No confundas el silencio de Dios con su ausencia. Cuando parece que Él no responde, muchas veces está preparando la respuesta más grande de tu vida. Aquellas palabras tocaron lo más profundo de su corazón. Era como si alguien hubiera respondido exactamente a la pregunta que llevaba semanas haciendo. El anciano le entregó un pequeño papel doblado. «Léelo cuando llegues a casa. Y, pase lo que pase, no pierdas la fe». Antes de que Daniel pudiera agradecerle, el hombre siguió caminando hasta desaparecer entre la gente. Daniel observó el papel durante varios minutos. No imaginaba que lo que estaba escrito allí sería el inicio del milagro que cambiaría su destino para siempre. Con el corazón acelerado, Daniel regresó a casa sosteniendo el pequeño papel como si fuera un tesoro. Cerró la puerta, se sentó en silencio y con manos temblorosas, lo abrió lentamente. Solo había un versículo escrito: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Jeremías 29:11. Daniel leyó esas palabras una vez, luego otra, y otra más. No resolvían sus deudas ni hacían desaparecer sus problemas, pero despertaban una pequeña llama que él creía completamente apagada. Esa noche hizo algo que no hacía desde hacía mucho tiempo: dejó de pedir explicaciones y simplemente oró. «Padre, no entiendo lo que está pasando. Me duele el corazón, tengo miedo del mañana, pero si tú todavía tienes un plan para mí, ayúdame a confiar. Aunque no pueda ver el camino, quiero seguir caminando contigo». Por primera vez en muchos meses, sintió una paz difícil de explicar. Los problemas seguían allí, pero dentro de él algo había comenzado a cambiar. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Era un antiguo compañero de trabajo. «Daniel, sé que esto puede sonar extraño, pero anoche pensé mucho en ti. En la empresa donde trabajo necesitan a alguien con tu experiencia.
No puedo prometerte nada, pero podrías venir hoy mismo a una entrevista. Daniel sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Era una simple coincidencia, o Dios estaba comenzando a abrir una puerta? Sin perder tiempo, tomó sus documentos y salió de casa con una esperanza que no sentía desde hacía meses. Pero al llegar al lugar de la entrevista, ocurrió algo completamente inesperado. Un acontecimiento que pondría a prueba su fe una vez más, y que lo acercaría al mayor milagro de su vida. Daniel llegó unos minutos antes de la entrevista. Respiró hondo, acomodó su camisa y miró al cielo. Señor, si esta puerta viene de ti, ayúdame a cruzarla. Y si no es para mí, dame fuerzas para seguir creyendo. Entró al edificio con una mezcla de esperanza y nervios. Todo parecía ir bien. El encargado revisó su experiencia, hizo varias preguntas y, al final, sonrió. Daniel, tu perfil es justo lo que estamos buscando. Por un instante, sintió que el peso de los últimos meses comenzaba a desaparecer. Pero entonces sonó el teléfono del entrevistador. La expresión de su rostro cambió por completo. Tras unos minutos de silencio, colgó y dijo con tristeza: lo siento, la empresa acaba de congelar todas las contrataciones. No podemos contratar a nadie por el momento. Aquellas palabras fueron como un golpe directo al corazón. Daniel salió del edificio sin decir una sola palabra. Caminó durante horas, intentando comprender por qué, cuando todo parecía mejorar, la puerta se había cerrado de nuevo. Al caer la tarde, llegó a un puente desde donde podía verse toda la ciudad. El viento soplaba con fuerza. Miró el horizonte y murmuró: Dios, pensé que esta era la respuesta. ¿Por qué permitiste que llegara tan cerca para volver a perderlo todo? En ese mismo instante, escuchó un grito. ¡Ayuda! ¡Alguien ayude a ese niño! Sin pensarlo dos veces, Daniel corrió hacia el lugar. Un pequeño había tropezado y estaba en peligro. Movido por el impulso, logró ponerlo a salvo antes de que ocurriera una tragedia. La madre del niño, entre lágrimas, lo abrazó una y otra vez. No sé cómo agradecerte, llegaste justo a tiempo. Dios te envió. Daniel se quedó inmóvil. Aquellas 4 palabras resonaron en su corazón: Dios te envió. Él creía que había ido a esa ciudad por un empleo. Pero quizá Dios tenía otro propósito para ese día, uno mucho más grande de lo que podía imaginar. Y aquella inesperada decisión desencadenaría una cadena de acontecimientos que cambiaría su vida para siempre. Daniel aún intentaba comprender lo que acababa de suceder. Mientras la madre abrazaba a su hijo entre lágrimas, un hombre que había presenciado toda la escena se acercó lentamente. Vestía de manera sencilla, pero transmitía una serenidad difícil de describir. Joven, dijo con una sonrisa, lo que hiciste hoy no fue una casualidad. Daniel bajó la mirada. Solo reaccioné, cualquiera habría hecho lo mismo. El hombre negó con la cabeza. No todos habrían estado aquí en el momento preciso. A veces creemos que Dios nos cierra una puerta porque nos abandonó, cuando en realidad nos está llevando al lugar donde más nos necesita. Aquellas palabras estremecieron a Daniel. Entonces ocurrió algo aún más sorprendente. El hombre se presentó como el director de una fundación cristiana que ayudaba a familias en situación de pobreza. Había visto el valor y la compasión de Daniel, y sintió que Dios lo impulsaba a hablar con él. Estamos buscando a alguien que no solo tenga experiencia trabajando, sino que también tenga un corazón dispuesto a servir. No puedo prometer riquezas, pero sí un propósito. ¿Te gustaría venir mañana a conocernos? Daniel no podía creer lo que estaba escuchando. Horas antes había salido de una entrevista convencido de que todo estaba perdido. Ahora tenía frente a él una oportunidad que jamás habría imaginado. Esa noche volvió a su casa y, por primera vez en mucho tiempo, se arrodilló con lágrimas, pero ya no eran lágrimas de desesperación. Señor, ahora empiezo a entender. Tal vez nunca dejaste de caminar a mi lado. Tal vez cada puerta que cerraste era para conducirnos a una mejor. Sin embargo, Daniel todavía no sabía que el verdadero milagro no era el trabajo que estaba por llegar. El milagro era mucho más profundo, más grande, y estaba a punto de transformar no solo su vida, sino también la de cientos de personas. Al día siguiente, Daniel llegó a la fundación con una sensación diferente. Ya no caminaba con miedo como antes. Aunque sus problemas todavía no habían desaparecido, algo dentro de él había cambiado, había recuperado la esperanza. Durante la reunión,
El director le explicó el trabajo que realizaban. Ayudaban a personas que habían perdido todo, familias sin recursos, ancianos que se sentían olvidados y personas que habían dejado de creer que su vida podía mejorar. Mientras escuchaba esas historias, Daniel sintió algo en su corazón. Él conocía ese dolor. Él también había estado en ese lugar donde parece que nadie escucha, donde las noches son largas y las respuestas parecen no llegar. Quiero ayudar, dijo Daniel con firmeza. Quiero que otras personas sepan que todavía existe esperanza. El director sonrió. Eso era lo que buscábamos. Alguien que no solo trabajara con sus manos, sino también con su corazón. Pasaron los meses y la vida de Daniel comenzó a cambiar poco a poco. Consiguió estabilidad, pudo ordenar sus deudas y volvió a sonreír junto a su familia. Pero lo más importante fue que descubrió algo que nunca había entendido antes: el milagro de Dios no siempre llega como esperamos. A veces no llega con una respuesta inmediata. A veces llega a través de una persona, una oportunidad inesperada o incluso una dificultad que nos obliga a crecer. Un día, mientras ayudaba a una familia que estaba pasando por una situación parecida a la que él vivió, una joven le preguntó: ¿cómo pudiste seguir adelante cuando sentías que lo habías perdido todo? Daniel sonrió y respondió: porque descubrí que cuando yo pensaba que estaba caminando solo, Dios ya iba delante de mí preparando el camino. Pero justo cuando Daniel creía que su historia de dolor había quedado atrás, recibió una noticia que lo haría recordar los días más difíciles de su vida. Y tendría que decidir si volvería a confiar en Dios incluso en medio de una nueva prueba. La noticia llegó una tarde mientras Daniel terminaba su jornada en la fundación. Su teléfono sonó. Era una llamada de su familia. Al escuchar la voz al otro lado, su rostro cambió. Una persona muy cercana a él estaba atravesando un momento difícil, necesitaba ayuda. Por un instante, Daniel sintió que el miedo del pasado regresaba. Recordó aquellos días donde había perdido todo, las noches de preocupación y las veces que pensó que no encontraría una salida. Durante unos segundos, una pregunta apareció en su mente: ¿por qué vuelve a pasar esto, Dios? Pero esta vez algo era diferente. Daniel ya no era el mismo hombre que se sentaba solo bajo la lluvia creyendo que todo estaba perdido. Ahora había aprendido que las pruebas no significan que Dios se haya ido. Cerró los ojos y oró: Señor, no entiendo este momento, pero recuerdo todo lo que hiciste antes. Si me ayudaste cuando no veía ninguna salida, también estarás conmigo ahora. En lugar de quedarse paralizado por el miedo, decidió actuar. Buscó ayuda. Habló con personas de confianza y utilizó todo lo que había aprendido durante su propia experiencia para apoyar a su familia. Días después, mientras acompañaba a esa persona especial en su recuperación, Daniel comprendió una verdad que marcó su vida para siempre: el mayor milagro de Dios no fue devolverle lo que había perdido. El mayor milagro fue transformar su corazón. Antes solo veía sus problemas. Ahora podía ver oportunidades para amar, ayudar y demostrar esperanza a otros. Tiempo después, Daniel volvió al mismo parque donde meses atrás había llorado preguntando dónde estaba Dios. Se sentó en la misma banca, miró el cielo y sonrió. El lugar no había cambiado. La ciudad era la misma, pero él era una persona completamente diferente. Y mientras recordaba aquella noche oscura, comprendió que Dios nunca había estado ausente. Solo estaba escribiendo una historia mucho más grande de lo que él podía imaginar. Pero todavía faltaba descubrir la última parte de ese milagro, el mensaje que Daniel compartiría con miles de personas y que cambiaría la vida de muchos. Años después, Daniel seguía recordando aquel momento en el que pensó que su vida había llegado al final. Recordaba las lágrimas, las noches de incertidumbre y aquella pregunta que repetía una y otra vez: Dios, ¿por qué me está pasando esto? Pero ahora tenía una respuesta. No todas las pérdidas son castigos. No todos los silencios son abandono. A veces, Dios permite que atravesemos caminos difíciles porque está formando en nosotros una fuerza, una fe y un propósito que jamás hubiéramos descubierto en la comodidad. Daniel comenzó a contar su historia a muchas personas. No hablaba de un hombre que lo tenía todo y luego lo perdió. Hablaba de un hombre que perdió muchas cosas, pero encontró algo mucho más valioso: una fe más fuerte, un corazón dispuesto a ayudar y la certeza de que Dios nunca dejó de caminar a su lado. Un día, frente a un grupo de personas que estaban pasando por momentos difíciles, Daniel dijo: si hoy sientes que todo se derrumbó,
Recuerda esto, tu historia todavía no ha terminado. Tal vez estás viendo una página llena de dolor, pero Dios todavía tiene capítulos que no has leído. A veces creemos que estamos perdiendo una batalla, cuando en realidad Dios nos está preparando para una victoria que todavía no podemos ver. Las personas escuchaban en silencio, algunas con lágrimas en los ojos, porque muchos se identificaban con sus palabras. Daniel sonrió y terminó diciendo que el mayor milagro de Dios no siempre es cambiar nuestras circunstancias de inmediato. Muchas veces, el mayor milagro es cambiar nuestro corazón para enfrentar esas circunstancias con esperanza. Y así, aquel hombre que un día caminó bajo la lluvia sintiéndose derrotado descubrió que nunca estuvo solo. Porque cuando Daniel pensaba que había perdido todo, Dios estaba preparando el comienzo de algo nuevo. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda compartirla con alguien que necesite esperanza. Suscríbete al canal, deja tu like y escribe "Amén" en los comentarios si crees que Dios sigue obrando incluso cuando no podemos verlo.